Esta bandera es hoy el símbolo del terror, la que el Estado Islámico difunde en todo el mundo. El Estado Islámico, o Daesh en árabe. Este grupo radical está inundando el planeta con sus espectaculares vídeos de propaganda, que muestran unos efectos especiales de última generación dignos de Hollywood. Unas superproducciones que sirven como escaparate para una organización que cuenta con miles de millones de dólares en el banco. En términos de comunicación, esta multinacional del terrorismo podría dejar incluso al exenemigo número uno, Osama Bin Laden, a la altura de un aficionado. Para crear su fortuna, el Estado Islámico logró lo que ninguna organización terrorista había imaginado: construir su propio Estado. A 5 horas en avión de París y extendidos por la frontera entre Siria e Irak, los yihadistas han tomado el control de una región del tamaño de Italia en la que viven 10 millones de personas. Un día nos despertamos y dijimos: anda, tenemos un nuevo vecino, Daesh. La frontera de este territorio se ha convertido en una gran línea de frente. Ven aquí, para que lo veas. Los motivos de esta guerra no son solo territoriales, son también financieros, debido a que los subsuelos de esta región se encuentran entre los más ricos del mundo. El Daesh quiere tomar nuestra tierra, nuestro petróleo, nuestras mujeres y nuestro honor. Quieren ocupar nuestro territorio para quitárnoslo todo. A la cabeza del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi se presenta como el califa o el sucesor del profeta Mahoma. He sido elegido para gobernaros. Para imponer su autoridad emplea lo que podrían considerarse métodos bárbaros: esclavizar a mujeres, realizar ejecuciones públicas, sobre todo con uno de los actos más terribles que existen, las decapitaciones. Y su organización no tiene reparo en amenazarnos de forma directa. Juramos por Alá que los que os habéis deshonrado no estaréis a salvo, ni siquiera en vuestros sueños. París, 9 de enero de 2015. El Estado Islámico ataca en Francia. Antes de que lo interceptara la policía francesa, el secuestrador Amédi Coulibaly había matado a 5 personas. Asesinatos que, según él, en un vídeo póstumo, cometió en nombre del Estado Islámico. Mientras no seáis parte del califato del Estado Islámico, os atacaremos. Este grupo militante cuelga vídeos por internet en nuestros idiomas con el fin de reclutar a la mayor cantidad posible de combatientes europeos. Este es un mensaje para todos los musulmanes que siguen viviendo en las tierras del pecado. ¿Por qué no habéis emigrado aún? Se calcula que 1 millar de franceses han viajado allí para reforzar un ejército de aproximadamente 50.000 hombres. Después de ver esta cifra, quisimos averiguar cómo Daesh se ha convertido en la organización terrorista más poderosa y rica de todos los tiempos. Investigamos las distintas fuentes de financiación del Estado Islámico, empezando por el petróleo, que constituye una cantidad considerable de sus ingresos y con el que los yihadistas están llevando a cabo un tráfico intenso pese a la presión internacional. Al conocer a los que comercian con Daesh, descubrimos otro tipo de contrabando aún más sorprendente: el de algodón, una materia prima a la que el grupo terrorista recorta los precios para atraer compradores internacionales, incluso aquí en Francia. No nos interesa de dónde venga el algodón. Solo el precio y la calidad. Sí. También revelaremos cómo Daesh extorsiona a 10 millones de civiles que viven atemorizados, con el objetivo de aumentar su enorme fortuna cada día. Mi vecino me dijo: si quieres te llevo a ver al emir. Debes pagarle en oro. Le dije: no quiero saber nada. Y huí.
Nuestra investigación nos llevó a varios países de Oriente Medio, una región golpeada a diario por la violencia de Daesh y donde la tensión es elevada. Durante 3 meses exploramos el corazón del sistema financiero del Estado Islámico. Irónicamente, el ISIS debe parte de su avance a Estados Unidos. En 2003, Estados Unidos decidió derrocar al régimen de Saddam Hussein. Conciudadanos, a estas horas las fuerzas estadounidenses y la coalición están en las primeras fases de la operación militar para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. En cuestión de 3 semanas, las fuerzas de la coalición vencieron al dictador. Pero la caída del hombre que había gobernado Irak con mano de hierro durante más de 25 años tuvo consecuencias inesperadas. Lejos de pacificarse, el país entró en un periodo de inestabilidad y violencia. Un caos del que surgieron numerosos grupos terroristas. Para contrarrestarlos, las tropas de la coalición intensificaron las detenciones en masa, algunas de ellas de manera arbitraria. Pero sin darse cuenta, estaban presentando a los futuros fundadores del Estado Islámico entre sí. Esta es la prisión militar estadounidense Camp Bucca. En 2004, un humilde secretario, detenido por casualidad, permaneció aquí durante 1 año. Su nombre era Abu Bakr al-Baghdadi. En este campo se radicalizó con un grupo de yihadistas confirmados, según explicó Jean-Charles Brissard, director del Centro de Análisis del Terrorismo. Era una incubadora al aire libre. No había ninguna necesidad de estar bajo tierra. El ejército estadounidense los había reagrupado a todos en este campo, así que pudieron inventar libremente lo que más tarde se convertiría en el Estado Islámico. Una vez liberados, al-Baghdadi y sus compañeros formaron un grupo terrorista y contactaron con patrocinadores ricos en los países del Golfo. Pero el verdadero plan del futuro califa era crear un nuevo Estado que se autofinanciara. Con el caos en Irak, sumado a la guerra civil en la vecina Siria, el grupo conquistó barrios, luego regiones enteras, hasta finalmente hacerse con el control de la mitad de Siria y 1/3 de Irak. Ellos controlan ciudades con cientos de miles de habitantes, como Raqqa en Siria, que se ha convertido en su bastión, y desde junio de 2014, Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. La capturaron en cuestión de horas, cometiendo el mayor asalto del siglo. El ISIS controló enseguida los principales bancos, en concreto la sucursal de Mosul del Banco Central de Irak. Ahí se hicieron con cientos de millones de dólares, más otros 30 bancos locales. Eso llevó miles de millones de dólares a sus arcas en un instante. ¿Como si nada? Exacto. El Estado Islámico ahora tenía el capital para continuar su gran ofensiva. Su territorio en continua expansión también le permitió multiplicar sus fuentes de ingresos. Los yihadistas explotaron una materia prima muy valiosa, el petróleo, que increíblemente se las arreglaron para extraer y vender en todo el mundo. Según nuestras fuentes, representa una cuarta parte de los ingresos del Estado Islámico, poco menos de 600 millones de dólares al año. Como es imposible acceder a cualquiera de los cientos de pozos de petróleo controlados por Daesh, la única manera de entender cómo los terroristas sacan oro negro y lo convierten en millones de dólares es visitar los sitios perdidos por el ISIS en los caprichos de la guerra. Así que nos dirigimos a Siria. Al otro lado de este río hay una región controlada por el ejército kurdo. Un territorio que ha recuperado recientemente de Daesh y donde abundan los depósitos de petróleo. De esta carretera hasta el pueblo, todo estaba controlado por Daesh. Sineman Saleh es ahora el ministro local del petróleo.
Él nos va a revelar la asombrosa facilidad con la que los yihadistas extraen y venden oro negro cada vez que toman el control de un yacimiento de petróleo. En este, las marcas dejadas por Daesh son todavía visibles. ¿Qué pone en esa cisterna? Dice Estado Islámico en Siria. Los yihadistas tienen una forma radical de explotar los pozos de petróleo. El ministro nos explica que su método es básico, pero a la vez muy eficaz. ¿Todo eso es petróleo? Sí, todo. Cavan un canal que conecta el pozo con un punto de acceso. Una vez hecho esto, utilizan pequeñas bombas para llenar los camiones cisterna. Una zanja rudimentaria les sirve como un oleoducto y con eso les basta. Esta técnica permite a los yihadistas bombear los pozos las 24 horas del día. Si exploto un pozo de manera tradicional, solo podría llenar 600 barriles al día, pero no 1000 al día. Normalmente no se puede explotar un pozo de esta manera. A ellos les da igual, solo lo hacen por el dinero. Pero el peligro de explotar un pozo de esta forma es que destruyes el sistema de extracción. 1000 barriles al día equivale a 160.000 litros de petróleo. Los yihadistas bombean el oro negro a una velocidad tan forzada porque tienen como objetivo ganar el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Con un petróleo que será objeto de un contrabando intensivo. Un comercio ilegal de cuyo funcionamiento nos va a hablar un combatiente de Daesh, ahora detenido como prisionero de guerra. La entrevista se lleva a cabo en una habitación del cuartel general del ejército kurdo. Para proteger su anonimato, le llamaremos Abu Hassan. Ha accedido a hablar con nosotros y dice que es libre de decir la verdad. Es un joven sirio de 27 años que se encargaba de vigilar un pozo de petróleo. ¿Cuál era tu trabajo? Patrullábamos el pozo. Venían los camiones cisterna y los operarios los llenaban de petróleo. ¿Y qué le pasó al petróleo? Una parte lo refinaban ahí mismo y la gasolina se vendía para el consumo local. El crudo lo transportaban hacia la frontera turca. ¿Cuántos barriles se exportaban a Turquía? Unos 3000 barriles. Había unos camiones cisterna especiales. Algunos tenían una capacidad para 60 barriles, otros para 200. En total llevaban aproximadamente 3000 barriles al día. Para encontrar compradores, los yihadistas bajaban los precios a propósito. Abu Hassan dice que cada barril de petróleo del Daesh se vende a unos $20, 3 veces menos que el precio oficial del mercado. En el mejor momento de este contrabando, el Estado Islámico ganaba hasta $2,5 millones al día. En teoría, los yihadistas no deberían poder vender este petróleo. Está sometido a un embargo internacional que pretende cortarles el suministro. Sin embargo, en Bagdad el Ministerio del Petróleo de Irak insiste en que algunos países no están respetando el embargo. Y todo apunta abiertamente a Turquía. Los yacimientos de petróleo controlados por Daesh están cerca de la frontera con Turquía. Allí el tráfico de petróleo es muy frecuente, y como son cómplices, es más fácil que el petróleo circule. Muchos países del mundo se están beneficiando de este petróleo a precio reducido. Por desgracia, algunos prefieren pensar en sus propios intereses y fomentar el tráfico de petróleo, en lugar de luchar contra Daesh. Cabe señalar que las fronteras entre Daesh y Turquía son un poco permeables. En algunos lugares, como este, son meramente simbólicas. La bandera negra de los yihadistas se encuentra a tiro de piedra.
Una vez que el petróleo entra en Turquía, el Estado Islámico ya ha cobrado su parte. Allí se mezcla con petróleo importado legalmente, por lo que no hay manera de rastrear la fuente. Es imposible rastrearlo. Pasa muy rápido de ser un petróleo identificable, proveniente de un pozo en particular, a uno vendido en el mercado internacional por los comerciantes del petróleo. Y entonces se vuelve totalmente imposible de rastrear. ¿Por qué? Porque es un producto frágil. Las refinerías compran petróleo a través de intermediarios que lo han comprado de otros intermediarios, y así sucesivamente. Así que en el momento de la entrega final no sabes de dónde ha venido. Incluso una parte de este petróleo de Daesh acaba en el depósito de gasolina de nuestros propios coches. Un escándalo revelado en septiembre de 2015 por la embajadora de la Unión Europea en Irak. La cuestión clave para el Estado Islámico es el petróleo. Por desgracia, algunos de nuestros Estados miembros europeos se lo están comprando. En un intento de cortar las rutas de contrabando, una coalición liderada por Estados Unidos ha efectuado recientemente ataques aéreos contra las instalaciones productoras de petróleo en Siria e Irak, logrando reducir a la mitad los ingresos de Daesh que procedan de esa vía. Pero el Estado Islámico se las ha apañado para diversificarse, ya que lo que impulsa sus conquistas son las ganancias financieras. Ya sabíamos que explotan petróleo, gas, minas de fosfato y fábricas de cemento. Pero esta organización yihadista también se ha hecho con una de las llanuras más fértiles de la región. Cada año la agricultura aporta 180 millones de dólares, sobre todo gracias a un cultivo tan imposible de rastrear como el petróleo, el algodón. Siria era uno de los 10 principales exportadores del mundo, con 500.000 toneladas anuales producidas antes de la guerra. Esta fue una de las sorpresas de nuestra investigación. Cuando compramos ropa en Occidente, es posible que sin saberlo estemos financiando al terrorismo. Porque este algodón sirio sigue llegando al mercado textil europeo y está altamente gravado por Daesh. Una elevada cantidad de la ropa de bajo coste que se vende en Francia proviene de Turquía. Para ofrecer estas camisetas a precio reducido, los fabricantes locales tratan de comprar el algodón más barato posible. Da igual de dónde venga. Para ello, los comerciantes de algodón como Anwar tienen el proveedor ideal, la vecina Siria. ¿Cuántas toneladas de algodón se han importado? ¿En los últimos 3 años? Exacto. Unas 200.000 toneladas. 200.000 toneladas. La mayor parte se importa del territorio de Daesh. Porque hoy en día este grupo yihadista controla el 90% de los campos de algodón de Siria. Pero eso no es problema para Anwar, porque este algodón solo tiene ventajas. Para explicarlo, nos lleva a un tejedor turco, uno de sus principales clientes. Cientos de carretes de hilo salen de esta fábrica todos los días. Se utilizan para fabricar textiles y luego ropa. El jefe importa algodón de todo el mundo, de diferentes orígenes para obtener diferentes calidades. Este algodón viene de Estados Unidos. Es de gran calidad. Muy bien. ¿Y dónde está el algodón sirio? Es americano. Es muy limpio. ¿Podemos compararlo con algodón de Siria? Este es sirio. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El americano es más limpio. No lleva cuerpos extraños. ¿Y este es más barato? Sí, sí. Menos limpio, pero de un 20 a un 30% más barato que el algodón americano, así que Daesh puede mantenerse con la venta de algodón de bajo coste. Sin embargo, debido a la reciente presión internacional, el gobierno turco ha estado intentando limitar las importaciones procedentes de Siria. Además del precio, ¿qué otras ventajas tiene este algodón? Que es más barato, simplemente. Y además lo tenemos cerca.
Los campos están apenas a 10 kilómetros de mi fábrica. Algodón a poca distancia, lo que implica pocos gastos de transporte. Una ventaja considerable para la producción de bajo coste. Por eso los fabricantes están comprando el algodón cultivado en las zonas controladas por Daesh. Este lucrativo negocio oculta una realidad impactante. A lo largo de Siria, todos los productores tienen que pagar un impuesto al Estado Islámico, ya que por cada $1 de algodón vendido, los fabricantes de algodón ingresan 10 céntimos al grupo yihadista. Pero en el otro extremo de la cadena de producción se hace la vista gorda ante este fenómeno. Están haciendo camisetas. Encontramos más pruebas en esta fábrica textil, que produce principalmente camisetas y pantalones de chándal, no solo para el mercado local, sino también para Italia y Francia. Para crear esta ropa, el fabricante utiliza un porcentaje de algodón importado por nuestro comerciante sirio. Estos pantalones, por ejemplo, podrían contener fácilmente algodón cultivado en una zona de Daesh. Sin embargo, para el jefe, eso no tiene ninguna importancia. Cuando estáis cortando las telas, ¿sabéis de dónde viene el algodón? ¿De dónde viene? Sí, el origen del algodón. No, solo miramos la calidad. En realidad no nos importa de dónde procede el algodón. Ya, solo el precio y la calidad. Sí, exacto. Lo demás da igual. El precio es lo primero. ¿El precio? Es por vosotros. ¿Porque las marcas europeas y occidentales pagan menos? Sí. Es que no te imaginas los precios que nos ofrecen. Por ejemplo, si una camiseta cuesta €1... Bueno, no, 2 euros. 2 euros, sí. Una marca francesa te dice, ¿nos la puedes vender por €1? ¿Entiendes? €1, no 1,90. Ya, que siempre bajan el precio. Sí, demasiado. Contrariamente a lo que cabría esperar, el Estado Islámico no está aislado del resto del mundo. Aunque algunos tipos de comercio se llevan a cabo únicamente en el mercado negro, otros se ejecutan de manera abierta y en plena legalidad. Aparte del flujo de armas, petróleo y dinero, los embargos no están presionando a las zonas bajo control yihadista. 10 millones de personas viven en estas zonas, necesitan alimentarse. Y Daesh saca el máximo partido de la situación. Esto es Kilis, una ciudad del sureste de Turquía, en la frontera con Siria. Aquí el comercio de importación y exportación está en auge. Mahmoud es un comerciante de aves de corral. Quiere mostrarnos la carretera que conduce a uno de los mayores puestos de aduanas. Adelantamos un número impresionante de camiones que están esperando para cruzar a Siria. ¿Por qué están todos estos camiones parados aquí? Están esperando a que les dejen entrar en Siria porque son muchos. ¿Todos se dirigen a Siria? Claro, todos llevan exportaciones para Siria. Cemento, hierro, productos alimenticios. A zonas gobernadas por Daesh también. Algunas mercancías terminan hasta en Mosul. A través de este puesto fronterizo, Mahmoud manda al menos 3 camiones cargados de alimentos a la semana, todos ellos para el Estado Islámico. Daesh se encuentra a 26 kilómetros de este puesto fronterizo. Los turcos dejan que la mercancía pase fácilmente. Hoy Mahmoud debe enviar 5.000 pollos a los comerciantes sirios. Todos van a la región de Daesh. Quiero asegurarme de que mis pollos tengan buena salud. ¿Por qué envías pollos vivos? Porque Daesh se niega a recibir productos congelados. Los quieren vivos para que les puedan cortar el cuello según el rito musulmán. Del mismo modo que hace con cualquier cliente, Mahmoud declara a la aduana turca que sus pollos van destinados al Estado Islámico. Mire, aquí está el permiso de exportación. ¿Van a Fez? Sí, a Fez. Pero también a Al-Qamishli, Raqqa y Hasaka. Raqqa y Hasaka, 2 ciudades dominadas por el ISIS. Unos minutos más tarde, el camión de Mahmoud cruza la aduana sin problema.
un flujo de mercancías que contribuye directamente a la financiación del Estado Islámico. Eso es sobre lo que Hassan nos va a hablar. Trabaja para numerosas empresas de compraventa. ¿Cuál es vuestra función aquí? Trabajamos en el transporte por carretera. ¿Qué significa eso exactamente? Transportamos productos de Turquía a Siria. Tenemos camiones y enviamos la mercancía de los clientes a los compradores turcos de Siria. Incluso tenemos almacenes allí. Estos camiones cruzan la frontera todos los días y continúan hacia las regiones controladas por Daesh. Todos los itinerarios están anotados en su libro de registro. Aquí, por ejemplo, mandamos Coca-Cola a Al-Bab. Aquí también a Mayadin. Aquí galletas a Raqqa. ¿Eso en un día? Sí. Ya, entiendo. Aquí, por ejemplo, enviamos grifos. ¿Grifos? Sí, para Al-Bab. Y aquí galletas para la frontera iraquí. La mayoría de los productos están destinados a las poblaciones locales. Pero algunos donantes privados también se aprovechan de esta red de exportación totalmente legal para financiar directamente a Daesh. Envían productos a Daesh para que puedan venderlos en el mercado y ganar pasta. ¿Ves a dónde voy? Así es como consiguen el dinero. Hace poco mandamos una mercancía de teléfonos móviles. Los teléfonos fueron directamente a Daesh, que los vendió más baratos que el precio de mercado. De esa forma, ingresan dinero para comprar otras cosas, como armas y pagar sueldos. Además de las mercancías que les envían directamente, Daesh también gana dinero a través de las transacciones tradicionales entre los comerciantes. En Gaziantep, Turquía, la principal ciudad en la frontera con Siria, nos encontramos de nuevo con Mahmoud, el vendedor de aves de corral. Su cliente ya ha recibido los 5.000 pollos. Mahmoud ahora va a recoger el pago en efectivo. Para ello hace uso de un sistema de financiación encubierto para sortear el embargo internacional sobre los bancos controlados por el Estado Islámico. Lo acompañamos con una cámara oculta mientras él va a cobrar su dinero. La oficina está justo en la calle, pero no hay ningún cartel que indique lo que es. Una vez dentro, no hacen falta palabras. El vendedor entrega un fajo de billetes a Mahmoud. La orden de pagarle $10.000 le había llegado por teléfono de Raqqa, la capital del Estado Islámico. ¿No hay un recibo? No. Este es un sistema totalmente ilegal. Este sistema de financiación es bien conocido por los expertos en terrorismo. Esto es típico del Hawala, un sistema tradicional de transferencia informal de fondos. Hawala significa transferencia. Básicamente hay un sujeto A que quiere transferir dinero al sujeto B. El sujeto A es el hombre que le compró los pollos a Mahmoud. Está en Siria. El sujeto B es Mahmoud, en Turquía, al que hay que pagar. Entre los dos países, las transferencias bancarias son imposibles. Así que utilizan una red internacional clandestina de cambio de divisas. El comprador sirio va a una oficina cercana con $10.000. Esta oficina llama a su corresponsal en Turquía y le pide que le dé la misma cantidad a Mahmoud. Como las dos oficinas trabajan juntas y efectúan transacciones en ambos sentidos, los saldos se acaban equilibrando. El dinero nunca circula. Nunca. No hay transferencia propiamente dicha.
Una técnica utilizada ampliamente por los grupos terroristas, en concreto Al-Qaeda, que recurrió a este sistema para financiar el... Esto les permitió enviar grandes cantidades de dinero. Mahmoud ve enormes fajos de billetes cambiando de manos todos los días. Todos los grandes comerciantes de la región lo hacen. Mis $10.000 pasan desapercibidos, pero hay intercambios de 50.000, 100.000, incluso de $1 millón. A pesar de ser sumergida, el ISIS tiene un dominio completo sobre esta economía paralela. En Raqqa imponen impuestos a las casas de cambio. De los $10.000 de Mahmoud, unos 40 habrán ido directamente a las arcas de los yihadistas. Por tanto, el cambio y comercio de divisas son una importante fuente de ingresos. Todo lo que entra en su territorio se grava. Con estos aranceles ilegales, el Estado Islámico está obligando incluso a sus enemigos a financiarlo. En las afueras de Bagdad se encuentra el mercado al por mayor de Jamila, uno de los más grandes de la región. Es aquí donde los comerciantes de la capital iraquí vienen a comprar frutas y verduras. Como la agricultura es insuficiente en Irak, algunos productos vienen de Occidente, pero la mayoría se importan de países vecinos. Estos son de Turquía. Ahí tenemos patatas de Siria y tomates de Jordania. Hasta 1 millar de camiones llegan aquí todos los días. Según nuestras estimaciones, el 10% de ellos provienen de Siria y Jordania. Para llegar a Bagdad no tienen otra opción, deben cruzar el territorio de Daesh, y para hacer eso tienen que pagar. Cuando pasan por la provincia de Al-Anbar, que está gobernada por Daesh, cada camión debe pagar un impuesto de $250. ¡Qué caro! ¿Y eso no perjudica al comercio? Claro que sí. Por ejemplo, el precio de los melones ha subido a 800 dinares, que es mucho aquí. Si ellos se quedan con $250 por camión, nuestros precios tienen que subir y la población es la que lo sufre. Con este impuesto, el Estado Islámico percibe $30.000 al día. Y eso solo por el mercado de Bagdad. Pero los comerciantes no tienen manera de evitarlo, ya que los funcionarios de aduanas de Daesh emplean métodos extremos contra los morosos. Una vez, un camionero sirio se negó a pagar el impuesto. Le dejaron pasar, pero anotaron su matrícula y cuando volvió, le dijeron: ahora nos vas a pagar por el viaje entero más una multa, si no te cortaremos la cabeza. Y como no había otra carretera, estaba obligado a coger la misma para volver. ¿Y pagó la sanción? 4 veces la cuota habitual. Era eso, su cabeza. Estos impuestos no son una simple propina. Los yihadistas lo han convertido en oficial. Incluso emiten facturas. Nos las arreglamos para conseguir una. En la esquina superior izquierda, la bandera de la organización. A la derecha, las palabras Estado Islámico en árabe. Más abajo, el nombre del conductor. La mercancía, en este caso cebada, y luego el impuesto. $20 por derechos de paso para 2 días. Y por último, en la parte inferior, los sellos oficiales del Estado Islámico. Daesh es más que un grupo yihadista. La organización quiere presentarse como un Estado. Como vemos en este vídeo propagandístico, pretende presidir el destino de sus 10 millones de ciudadanos. Por lo tanto, al igual que cualquier otro país del mundo, el Estado Islámico se ha dotado de su propio gobierno. Este es el líder, Al-Baghdadi, que tiene bajo su mando a un gabinete de ministros. En este gobierno, cada ministro tiene una función muy concreta, como el petróleo o la guerra. Y en el corazón del sistema se encuentra el ministro de Economía, Abu Salah, con toda una administración que responde ante él. En cuanto a las finanzas, naturalmente hay un ministro de Economía asesorado en cada provincia por un corresponsal y un supervisor financiero que le proporciona informes, sobre todo contables.
Más abajo se subdivide a nivel local. Existen comisiones financieras que deciden sobre qué y dónde invertir. Inversiones dedicadas básicamente a la guerra. Para financiarla, el gobierno del Estado Islámico ha puesto en marcha una política fiscal particularmente lucrativa. Daesh impone todo tipo de impuestos sobre sus 10 millones de ciudadanos, un chanchullo que les permite sacar millones de dólares cada mes. Una fuente de dinero que cada vez es más grande. Incluso ha superado al tráfico de petróleo en los ingresos de los yihadistas. Un grupo de miembros de la oposición siria que vive exiliado en Turquía nos va a revelar los detalles de esta mafia organizada. Mohamed es uno de los fundadores del grupo. ¿Es vuestra oficina? Sí, nuestra sala de reuniones. Al igual que él, todos los que trabajan aquí son sirios y todos son nativos de Raqqa, la autoproclamada capital del Estado Islámico. Con cómplices que permanecen en Siria, el grupo ha decidido luchar contra la propaganda de Daesh colgando fotos y vídeos por internet que muestran otra realidad de la vida cotidiana en Raqqa. En un sitio web con un lema bastante explícito: a Raqqa la están matando en silencio. Cada día, a través de esta web encriptada, sus corresponsales postean fotos de la vida diaria en Raqqa o documentos oficiales publicados por Daesh. Esta es una foto del nuevo Tribunal Islámico. Estos militares se juegan la vida colgando fotos de los edificios oficiales de Daesh, junto con consignas que desafían a los yihadistas. Aquí pone: libertad para siempre. Este es el ministerio del Zakat. El Zakat son limosnas donadas por los musulmanes con el fin de ayudar a los pobres. Pero en Raqqa el dinero se desvía a Daesh. El Zakat se ha convertido en un impuesto obligatorio, otra fuente de financiación para los yihadistas. Según tus ingresos mensuales pagas un impuesto a Daesh. Si ganas $200, tienes que pagar 2. Pero hay diferentes tipos de impuestos. Por cada $100 aumenta la cuota. Estos son ejemplos de facturas para cobrar el Zakat. Se ve cómo las redactan. Mira las últimas cifras del Zakat. 1.250.000 libras sirias. ¿Eso es mucho para un habitante de Raqqa? Sí, es mucho. Antes de la guerra civil, eso era el sueldo de 5 funcionarios públicos. Además de este impuesto de la renta, Daesh utiliza todos los pretextos imaginables para extorsionar a la población de Raqqa. Los comerciantes deben pagar un impuesto de entre 5 al 10% de sus ganancias. Los yihadistas también controlan el acceso a los teléfonos y al agua corriente. Pero como Daesh no puede mantener la red eléctrica, los ciudadanos se ven obligados a comprar generadores. Y esa es otra ventaja para los yihadistas, porque son los dueños del mercado. Podemos ver uno de estos generadores en estas imágenes exclusivas enviadas por un habitante de Raqqa. El ISIS los vende a $150, sin contar el combustible necesario para que funcionen. En realidad son unos mafiosos. Sí, exacto. Una red de extorsión generalizada. Una administración insaciable. Y lo más increíble es que el mantenimiento de los servicios públicos no le cuesta un céntimo a Daesh. Los sueldos de los funcionarios públicos los siguen pagando las autoridades sirias oficiales, las mismas que están luchando contra el Estado Islámico. Cuando los yihadistas anexionaron la gran ciudad iraquí de Mosul, expulsaron al gobernador legítimo, que buscó refugio un centenar de kilómetros más allá de la zona ocupada por Daesh. Atil al-Nuyayfi sigue siendo un hombre ocupado. Por extraño que parezca, todavía sigue firmando documentos oficiales todos los días y pasando órdenes a sus servicios en Mosul. Puesto que 50.000 funcionarios públicos iraquíes todavía viven dentro de la ciudad. Además, continúa supervisando los servicios públicos controlados por Daesh. Mosul tiene 2 millones de habitantes. Sería imposible organizar un éxodo masivo de tanta gente.
Nuestro partido no quiere perder el aparato gubernamental que aún existe allí. Es crucial que estos funcionarios se queden en nuestro lado, porque la presencia del ISIS es solo temporal. En cuanto recuperemos Mosul, la ciudad podrá empezar de nuevo gracias a sus servicios públicos. Mientras tanto, las autoridades iraquíes siguen pagando salarios mensuales a estos funcionarios públicos. Para ello, Bagdad utiliza el mismo sistema que hemos visto antes en los comerciantes de la frontera entre Turquía y Siria. El dinero se envía desde Bagdad a una red de intercambio de monedas en Mosul. Después, los gestores de servicios recuperan el dinero y se lo envían a sus miembros del equipo en Mosul. Según nuestros cálculos, Bagdad efectúa unos pagos de sueldos a los funcionarios públicos de Mosul que ascienden a más de $220.000 mensuales. Nos cuesta creer que Daesh no sea consciente de una suma tan importante y no sabemos por qué no trata de interceptarla. En Bagdad hablamos con el asesor económico del primer ministro iraquí, Muhammad Salah. Al principio se muestra categórico. Siempre hay control en esta materia, siempre. Ni un solo dinar va a Daesh. ¿Qué tipo de medidas de seguridad toman? Nos esforzamos para que no pase. Hacemos todo lo posible para evitar que Daesh se beneficie de este dinero. Entiendo. Supongo que no nos lo pueden contar porque es un asunto... Ya, es una cuestión táctica, créame, no es fácil. Es una estrategia técnica, algo muy temporal. De acuerdo. Una explicación muy confusa. Y por una buena razón, para beneficiarse del trabajo gratuito de los funcionarios públicos iraquíes, el ISIS también graba parte de sus ingresos. Esto se pone de manifiesto en informes como este, redactado por un grupo de expertos internacionales. Según ellos, el grupo terrorista graba hasta un 50% estos salarios. Los pagos equivalen a varios miles de millones de dólares al año, lo que significa que el Estado Islámico en Irak y en el Levante podría estar percibiendo cientos de millones de dólares anuales de los impuestos sobre estos sueldos. Estos impuestos a gran escala aplicados por Daesh han obligado a millones de civiles a abandonar su territorio. Especialmente todas las minorías religiosas perseguidas por la administración del terror, instigada por los yihadistas. Como los cristianos de Irak, que por fin han encontrado seguridad en los campos de refugiados que bordean la zona ocupada por el ISIS. Hace poco representaban el 10% de la población iraquí. Muchos de ellos vivían en la región de Mosul, ocupada por Daesh desde hace un año. El pasado 2 de junio, Daesh entró en la ciudad. Nuestros vecinos musulmanes nos advirtieron: huid de Mosul, estáis en grave peligro. Los miembros de Daesh nos dejaron bien claro en la mezquita que podíamos elegir entre pagar un impuesto especial, convertirnos al Islam o morir. Mi vecino me dijo: si quieres que te lleve a ver al emir, debes pagarle en oro, según el número de personas de tu familia. Le dije: no quiero saber nada, y huí. Las opciones ofrecidas a los cristianos se hicieron oficiales en un documento del cual hemos encontrado una copia en Internet. Está escrito en árabe y lo firma el ministro de Justicia de Daesh. Su mensaje es claro. Les damos 3 opciones: acogerse al Islam o pagar la jizya. En caso de rechazo se enfrentarán a la muerte. La jizya se remonta a la Edad Media. Era un impuesto que debían pagar los no musulmanes para obtener la protección del califa. Si no podían abonar la jizya, lo pagaban con sus vidas. Como en este vídeo de propaganda colgado a finales de abril de 2015, en el que se muestra la ejecución de 28 hombres cristianos etíopes. Solo eran personas que pretendían emigrar a Europa y que estaban en el lugar y momento equivocado.
No estaréis a salvo, ni siquiera en vuestros sueños, hasta que abracéis el Islam o paguéis la jizya. Y en Mosul, la cantidad que les exigía Daesh era exorbitante. Hanan es una refugiada que se encuentra aquí con su marido y sus 4 hijos. Comprar la protección del califa era sencillamente imposible para esta familia. El impuesto depende de tu nivel de ingresos. Eran 100.000 dinares para cada uno de nosotros. Como éramos 7, hubiéramos tenido que pagar 700.000 dinares al mes, cuando mi marido, que era albañil, solo ganaba 1 millón de dinares al mes. Era demasiado difícil para nosotros pagar eso. Además, era totalmente ilegal. ¿Os llevasteis vuestro dinero cuando os marchasteis de Mosul? No, Daesh lo confiscó todo. No nos queda nada. Se hicieron con nuestra casa y hace poco hemos oído que sacaron todos los muebles de la sala de estar y los dormitorios, incluido el televisor. Vaciaron toda la casa y ahora viven en ella miembros de Daesh. Al forzar a las minorías al exilio, Daesh ha efectuado una limpieza religiosa y cultural. Este último año, los yihadistas se han grabado a sí mismos profanando iglesias abandonadas por los cristianos iraquíes. Imágenes que pretenden hacer creer al mundo que Daesh está llevando a cabo una misión religiosa. Sin embargo, detrás de estos vídeos hay ambiciones más bien mercantiles, porque lejos de destruir todo, Daesh ha establecido una red de tráfico de reliquias y antigüedades. Para seguir los pasos de este tráfico nos dirigimos al Líbano, a otra región fronteriza con el Estado Islámico. Este es el pueblo cristiano de Ras Baalbek. El padre Elian Nasrallah se ha visto obligado a hacer negocios con los terroristas muy a su pesar. El año pasado se dio cuenta de que las reliquias religiosas de Siria se vendían en el mercado negro en una aldea vecina. Campanas, campanas grandes. ¿De dónde vienen? De la iglesia de San Alá en Maalula. Con la ayuda de sus feligreses y de un rico empresario libanés, decidió comprar estos objetos a Daesh. Ya se ha gastado unos $90.000. Si no los hubiese comprado, ¿dónde habrían terminado? En mi opinión, en Europa, porque a los europeos les gustan los objetos del este. El Estado Islámico es plenamente consciente del interés de los coleccionistas del patrimonio sirio que carecen de escrúpulos. Y esto no solo afecta a artilugios cristianos. En Siria se encuentran algunas de las joyas de la antigüedad, como la ciudad de Palmira, patrimonio mundial y recientemente destruida por Daesh. Los yihadistas controlan ahora más de 6.000 lugares como este a lo largo de Siria e Irak. Tesoros que continúan saqueando. Esto nos lo va a confirmar un receptor con el que nos encontramos en Turquía. El hombre al que llamaremos Boran es un intermediario entre Daesh y unos coleccionistas alemanes. Un tráfico que él describe como perfectamente orquestado por los yihadistas. ¿Tienes algún contacto con el ISIS? Sí. Trabajaremos durante 1 hora. Un encuentro. No habrá otra oportunidad. Solo un encuentro. Si lo quieres, pagas. Y si no lo quieres, nos vamos. Porque es muy peligroso. Hoy Boran no tiene nada que vender, pero nos va a llevar a otro intermediario que conoce. Como medida de seguridad, nos haremos pasar por compradores y llevaremos una cámara oculta. Los hombres vienen de Alepo, en Siria, y dicen que tienen objetos de todas las partes del país, incluso de civilizaciones antiguas controladas por Daesh. ¿Los objetos son todos de Alepo? De Alepo, de Deir ez-Zor, de todos lados. Primero nos muestra un medallón de oro cuya cabeza de mármol data de la antigüedad.
una joya que vende a un precio muy alto. Esto cuesta $15.000. También tiene un cuenco del segundo milenio antes de Cristo. Y estos pequeños frascos robados de tumbas. Les pedimos tiempo para pensarlo con el fin de llevar el encuentro a su fin. El tráfico de recursos naturales, la recaudación de impuestos de todo tipo, la extorsión, la agricultura, las donaciones, todas estas fuentes de ingresos proporcionan a Daesh un presupuesto anual de más de 2.000 millones de dólares. Un presupuesto que, según los yihadistas, financiará fácilmente su sed de conquista. Para empezar, este dinero permite a la organización pagar a todos sus nuevos reclutas. Esto es lo que descubrió David Thompson, un periodista de Radio Francia Internacional. Desde hace varios años ha estado en contacto directo con muchos yihadistas por Internet. Esto le ha permitido recopilar una lista muy precisa de niveles de pagos dentro del ejército de Daesh. Todos los combatientes ganan más o menos lo mismo, unos $50 al mes. Este es el salario base. Luego están $50 más por esposa, sabiendo que cada combatiente puede tener hasta 4 esposas, más $50 por cada esclava, porque este grupo ha restablecido la esclavitud de las mujeres. Luego van $35 más por hijo, y además de eso, hay otras bonificaciones, sobre todo en caso de victoria. Tras la captura de Mosul, casi todos los que tomaron parte en la batalla en junio recibieron una prima de $2.000, que es una suma muy grande para un soldado raso. Pero para continuar sus conquistas, Daesh siempre necesita más combatientes. Y la promesa de un sueldo no es el único argumento que los atrae. Daesh también utiliza sus miles de millones para mantener un programa de marketing digno de una multinacional. Y sobre todo, películas de propaganda de alta definición que emplean códigos propios de Hollywood y de videojuegos. David no tiene duda de cuál es el objetivo. Este vídeo data de hace un año. Fue uno de los primeros en convertirse en una especie de éxito de taquilla del ISIS. Lo hicieron personas que estudiaron en Occidente y que saben cómo llegar a los jóvenes occidentales. El propósito de todo esto es crear una propaganda que incite a los jóvenes de Occidente y de otras partes del mundo a venir a luchar por el Estado Islámico. Por tanto, los vídeos incluyen poder militar, terrorismo y guerra psicológica para asustar al enemigo y convencerles de que ni siquiera vale la pena luchar. Para difundir su mensaje aún más lejos, el ISIS también publica revistas modernas de propaganda en Internet. Y con el fin de no excluir a ningún candidato futuro, los yihadistas traducen todos los artículos y vídeos a todos los idiomas posibles. Francés, inglés, ruso, alemán, árabe, para llegar a tantas personas como sea posible. Eso es algo nuevo porque no todos los candidatos potenciales entienden árabe. Esta comunicación generalizada ha contribuido en gran medida al rápido crecimiento económico y militar del Estado Islámico. Pero la estrategia de Daesh no se detiene ahí. Ahora, la multinacional terrorista está ganando nuevas cuotas de mercado mediante la puesta en marcha de franquicias en Yemen, Argelia, incluso en Túnez. El último ejemplo es Nigeria, con los yihadistas de Boko Haram, que han establecido un régimen del terror en el norte del país. Ahora se han rebautizado a sí mismos como ISWAP, o Estado Islámico de la provincia de África Occidental, como muestra de lealtad al grupo de Abu Bakr al-Baghdadi. Daesh presta especial atención a la comunicación de cada una de sus nuevas franquicias, como recientemente aquí, en Libia. Cada vez que aparece una nueva franquicia viene con un vídeo de decapitación. Para este vídeo, el Estado Islámico mandó a enviados mediáticos para que pusieran su nueva franquicia en Libia a la altura. Los vídeos se producen exactamente de la misma manera. Al igual que un grupo industrial envía a su gente al extranjero cuando va a abrir una nueva franquicia, para que el estilo de la marca sea el mismo. Es como si el ISIS hubiera incorporado los métodos de marketing y comunicación de Steve Jobs. ¿De multinacionales? De multinacionales de todo el mundo. Esta estrategia de expansión es una necesidad económica para Daesh. Con su ambición de convertirse en un Estado de verdad, el grupo debe aprender a gestionar sus presupuestos como cualquier otro país, algo que sus recursos actuales no pueden garantizar.
Los recursos a los que el ISIS tiene acceso en Irak y Siria no serán suficientes. Si quieren convertir este inmenso califato en una realidad, están obligados a crecer y extenderse para encontrar nuevos recursos y oportunidades. Por muy grande que sea la fortuna actual de Daesh, no pueden alimentar a una población entera. Así es, porque conocemos los presupuestos de sus provincias, más de 2.000 millones de dólares al año para Irak. Además, sabemos que sus recursos e ingresos no bastarán para permitir que la gente viva en condiciones óptimas, con sus servicios públicos, electricidad, agua corriente, todos los elementos esenciales para una población. El proyecto final de Daesh apunta mucho más allá de sus fronteras actuales. Los yihadistas ahora sueñan con restaurar el gran califato que en la Edad Media se extendió hasta las fronteras de Francia. Por el momento, esta empresa terrorista parece haber ganado terreno. Pero esta guerra interminable podría provocar la caída de su modelo financiero y debilitar considerablemente al grupo.